Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero. Nos encontramos en las inmediaciones donde se está celebrando el primer Congreso Regional de Buenas Prácticas Aduaneras, donde se están participando muchas celebridades y autoridades. Y en este caso especial queremos compartir con nuestro amigo Eddie Astudillo y una invitada muy especial que es la doctora Ingrid Díaz, directora de la DIAN de la Aduana de Colombia. Buenas tardes, doctora. En este caso particular queremos conversar con ella, ya que ella tuvo un panel aquí dentro del Congreso, y más allá del tema que se trató, queríamos conversar con ella con respecto a la situación de Colombia respecto a la comunidad andina. Queremos más bien que nos comparta cuál es la posición de Colombia, cuáles son las sugerencias que nos puede dar a nuestro país, Ecuador, con respecto a la posición del gobierno actual, donde quiere poder proyectar las firmas de acuerdos comerciales, y en función de eso pues hay una postura que nosotros mantenemos en nuestro programa, que es: hay que revisar primeramente cuál es la posición de Ecuador dentro de la comunidad andina con respecto a sus normas y especialmente a las de origen, porque prácticamente también tenemos que reconocer cuáles son las experiencias que han tenido los otros países y en especial Colombia. En este caso aprovechamos la oportunidad de tenerla aquí a la doctora y que nos pueda comentar qué sugerencias nos puede dar a nuestro país. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amables. Pues, a ver, ¿cuál ha sido la posición de Colombia? Colombia, dentro del marco de la comunidad andina y en general, es respetuosa de todos los tratados internacionales, pero en materia específica de origen, nosotros entendemos que las reglas de origen no pueden estandarizarse a nivel mundial. Cada país tiene sus propios productos o reglas que le interesa implementar. Su soberanía, claro. Su soberanía, y adicionalmente hay ciertos productos que son de interés nacional, donde las reglas específicas de origen juegan un papel especial, y por lo tanto pretender estandarizar las reglas de origen, bien sea o actualizando las de la comunidad andina o limitando la capacidad de negociación de los países en reglas de origen por la posición de la comunidad andina, pues lo consideramos innecesario realmente. Nosotros, ¿qué hemos hecho en Colombia? Nosotros tenemos multiplicidad de tratados internacionales, tenemos tratados internacionales con Estados Unidos, tenemos tratados internacionales con México, con Mercosur, etcétera, y cada tratado internacional tiene sus propias reglas de origen, que cuando uno las mira no son muy distintas las unas de las otras. Ustedes saben que por lo menos las primeras cuatro son iguales, ¿no? Productos enteramente producidos, productamente 100% obtenidos, con salto de partida o con contenido regional. Es básicamente eso. A partir de ahí es donde empiezan las reglas específicas de origen, que sí dependen de la soberanía de cada país. Los reos. Los reos. Entonces, esos reos se negocian de acuerdo con los tratados, y cuando un importador va a hacer efectiva o va a hacer la importación, pues claramente tendríamos que mirar a qué calificación de origen está pretendiendo acceder para saber si el producto sí cumple o no el origen, o nuestros exportadores siempre tienen que tener cuidado a qué producto o a qué país van a exportar para que la regla de origen aplicable a ese país sea cumplida. Entonces, obviamente, habrá casos en los cuales un productor colombiano pueda cumplir con regla de origen de Estados Unidos, pero quizá no cumpla la regla de origen de Mercosur, claro, con el mismo proceso productivo. Claro, también es importante conocer cuál es la postura de Colombia, porque usted ha de conocer que Ecuador está intentando cerrar un acuerdo con México, y en el cual también mantiene relaciones comerciales con Colombia. Entonces, ¿cuáles serán las oportunidades o los beneficios que Colombia actualmente tiene con México para, igual como grupo andino, poder tener las mismas y aprovechar esos mismos beneficios? Más o menos va por esa línea, ¿no, Eddie? Sí, y en ese sentido, pues la complejidad está presentada siempre por la cantidad de acuerdos, como usted bien ha señalado, donde la aduana juega un rol muy importante. Y cómo hace también, sumo la pregunta, para no marearse, porque el control aduanero, al final la facilitación va a agarrar la mano del control aduanero, y la pregunta que siempre me he hecho: con tantos acuerdos, ¿cómo hace la aduana para no marearse? Pues, a ver, digamos que aquí hay dos temas que son importantes. Uno, que es en materia de controles, hay el control previo y el control simultáneo.
En el control previo, básicamente lo que nosotros verificamos en muchos casos es, la mayoría de los casos, es que la mercancía venga con su certificado de origen o que esté certificado en la factura si el tratado lo permite. Si no viene con el certificado de origen o el certificado de origen tiene algunas diferencias, pues permitimos la garantía si el tratado lo permite, etcétera, etcétera. Y en el control posterior, que antes lo hacíamos nosotros en la aduana, pero que ahora quedó en fiscalización con la reestructuración, tenemos un área que se llama verificación de origen. Y esa área de verificación de origen es la que se encarga a posteriori de coger cierto tipo de productos o cierto empresario que necesita verificar si el producto es originario o no y empieza a hacerle ese control posterior aplicando la regla de origen del tratado internacional. A través de un perfil de riesgo, me imagino. A través de un perfil de riesgo o incluso en muchas ocasiones por denuncias anónimas que encontramos que dicen que o se está triangulando o no se está cumpliendo el concepto de expedición directa o no se está cumpliendo la regla de origen. Entonces, esta área de verificación de origen es la que se encarga en el control posterior de hacer todo el procedimiento de origen de acuerdo con el tratado, aplicando las reglas de acuerdo al tratado, haciendo las verificaciones de acuerdo al tratado que está analizándose, porque el procedimiento no es el mismo en todos los tratados, la forma de verificar el origen no es el mismo en todos los tratados. Entonces, esta área se cuida de hacer las verificaciones atendiendo el procedimiento del tratado internacional al que se está haciendo referencia. Te comento, Ricardo, Colombia, no sé si queriendo o sin querer, está liderando la armonización de temas aduaneros en origen. Y te explico por qué y usted me corrige, doctora. Están propugnando en los sistemas a que sea información de país a país para evitar que en el camino el papel se pueda cambiar, modificar. Y segundo, y corríjame doctora, porque tengo entendido, ya hay la exportadora autorizado en Colombia, lo que todavía acá no hay y que hemos insistido constantemente, exportador autorizado, porque tenemos que ir a un organismo gubernamental a sacar un certificado de origen, el exportador autorizado, es una zona crítica. Entonces, ¿usted nos puede explicar cómo esas experiencias, cómo están? Claro, digamos que a Colombia la aceleró la pandemia. A todos prácticamente. A Colombia la modernizó la pandemia. Y a raíz de la pandemia nosotros lideramos dentro del marco de la Comunidad Andina y en general dentro del marco de los tratados la posibilidad de establecer certificados de origen electrónicos o digitalizados, exacto. Que son las dos modalidades. Electrónicos ya lo teníamos con México y digitalizados faltaba, por ejemplo, la Comunidad Andina, que en la Comunidad Andina todavía andamos con el papel selladito. Entonces, realmente lo que nosotros hicimos fue decirles, mire, no vamos a abrir las aduanas para sacar certificados de origen porque primero está la vida de nuestros funcionarios y del particular, ¿no? Claro. Porque no es solamente la vida del funcionario, es vida y vuelta. Entonces, frente a ese imperativo que nos puso la pandemia, teníamos que buscar alternativas. ¿Y cuál fue la alternativa? Colombia lideró dentro del marco de la comunidad la digitalización de los certificados de origen. Y eso lo que permite es que mandemos los certificados por correo electrónico y hagamos los procesos mucho más expeditos. Nosotros en Colombia estamos en un proceso de modernización donde todos los certificados de origen van a ser electrónicos. Y eso pues obviamente va a impactar las relaciones de los países, entre ellos en el marco de origen y en el marco de certificaciones de origen. Claro. Ahora, en relación con el exportador autorizado, nosotros sí tenemos la figura establecida. Es una calificación que se le da a ciertas empresas a las que se les permite, por ejemplo, certificar origen en la factura. No a todas, solo algunos calificados. Algunas se califican. Y realmente, digamos, es una figura que sirvió muchísimo en la pandemia. Claro, así es. Porque nuestros exportadores autorizados no tenían que diligenciar ni irse a la autoridad aduanera a certificar origen, sino que ellos mismos lo certificaban. Ellos no se frenaron, ¿no? No. Wow. No, fue muy bueno. Qué buena figura. Y la certificación de origen, el exportador certificado es una excelente figura que nosotros hemos implementado en nuestra legislación. Claro, de hecho, muy importante la información y retroalimentación que nos está dando Ecuador,
porque, corrígeme si me equivoco, Eddie, pero tenemos unas reformas en nuestra normativa que finalmente estamos tratando de cuál será la autoridad que se encargue de los controles aduaneros, incluido también los controles de origen. Que hay una discrepancia porque actualmente se está estableciendo dos autoridades y creemos que es solo una, que es la aduana. Y importante también conocer que existe también, a partir del principio de buena fe, que lo tenemos aquí, que existe esa apertura para que dar facilidades al exportador a través de este tipo de calificación. Exacto. Para después ahondar en un control posterior si las cosas no están bien, pero creo que eso amerita cumplir con uno de los pilares de la OMA, que es la facilitación a los procesos aduaneros. Así que, doctora, no le quitamos más tiempo, más bien le agradecemos. Una pregunta que quiero hacer, doctora. Porque, como te dije hace un minuto, esto es una cuestión de avanzada, que la doctora se la acabo de sacar en este momento. Si en algún momento la aduana de Ecuador, si nuestro gobierno necesita asesoría para este tipo de programas que ya están siendo implementados en Colombia, supongo que es cuestión de diligenciar y la voluntad para que Colombia pueda darnos... De aduana a aduana. De aduana a aduana, claro, de gobierno a gobierno para poderlo implementar. Sería así, ¿no? Sí, así que muchas gracias por esa apertura, doctora, y más bien queremos agradecerle en nombre aquí de Ecuador, de toda la comunidad aduanera, y esta oportunidad que hemos tenido en el programa Hablemos con Valero, y agradecerle por estar aquí con nosotros y esperando que en un futuro nos podamos volver a topar y que entre países podamos unir esfuerzos para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. Gracias.